O sea, ¿qué crees que es lo que diferencia a España de todo lo demás? En Sudamérica tienen la tradición y tienen la pasión, pero a lo mejor no tienen la estructura metodológica o la formación. Se está perdiendo el establecer habilidades individuales como la conducción y el regating. Pero allá en México, los entrenadores de las escuelas, bueno, te puede tocar un güey que sí se haya formado o te puede tocar una persona que va ahí por pura pasión. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre entrenar a un fútbol femenino o a un fútbol masculino? Nos metemos en terreno... ¿no? Sí, no, nos metemos en... Dime. Pero no, Me gusta. o sea... Hey, qué pedo, gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Export Podcast. Esta semana tenemos algo diferente a lo que venimos haciendo. Vamos a hablar con una persona que sabe mucho de fútbol, que ha vivido mucho de fútbol. Hoy estamos con David. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Arturo? Encantado. Bueno, David, para la gente así que no conozca mucho, pues, quién eres, a qué te dedicas, cómo lo haces, pues háblanos un poquito de ti. Bueno, pues por un lado encantado de estar aquí contigo, que nos conocemos desde hace mucho tiempo y bueno, de eso de saber de fútbol no sé yo si sé tanto como puedes decir tú que yo sé. Y nada, pues soy entrenador, cuando dejé de jugar me ofrecieron esa posibilidad y me empecé a formar desde el título de monitor, luego me saqué el nivel 1, luego me saqué el nivel 2 y al final me acabé sacando por el título de entrenador nacional, que es la más alta titulación. Y seguí también formándome, sacándome el de director de metodología y análisis de rendimiento, entrenador de fútbol playa. Luego me han dado en el comité de entrenadores y en la escuela de entrenadores la capacidad la oportunidad de ser profesor de la escuela de entrenadores. Y bueno, pues me he dedicado al mundo del fútbol desde que dejé de jugar. Y antes de pasar así a materia, o sea, siempre que me platicas eso de, no, estoy con lo de la metodología y todo eso, ¿cómo es eso de lo de director de metodología y todo aquello? Vale, pues metodología es cómo tú haces o desarrollas el desempeño de tu trabajo. Y creo que es el factor más importante a la hora de conseguir la evolución de un jugador. Es cómo estructuras los contenidos y cómo planificas tu organización para que el jugador o los jugadores o los equipos o los clubes lleguen a lograr los objetivos. Ok, creo que antes me comentabas que habías estado, por ejemplo, en algunas clínicas en Polonia y así. Bueno, o sea, lo primero que te quería preguntar es que ¿cómo describirías como la formación de los futbolistas aquí en España a como tú lo has visto, por ejemplo, en Polonia o no sé si te hayas informado un poco de cómo es en Sudamérica, en Latinoamérica y cosas así? O sea, ¿qué crees que es lo que diferencia a España de todo lo demás? Porque sabemos que, pues por ejemplo, es muy famoso España actualmente porque dicen que tienen muy buena formación en los entrenadores, que las metodologías, como dices tú. Entonces, ¿qué crees que es lo que diferencia a España del resto? Pues lo que creo que diferencia a España, primero, es un poco el clima, un poco la tradición, ¿no? Que siempre hemos sido muy futboleros, y la competencia. O sea, en España o en el propio Madrid, por cada kilómetro o 2 kilómetros hay un campo de fútbol y entonces hay una escuela y dentro de esa escuela pues hay un número de jugadores. Entonces, para crecer en cuanto a volumen y en cuanto a calidad, tenemos una competencia brutal y eso... ¿qué nos da en cuanto a otros lugares? El intentar generar los mejores objetivos para que la gente decida elegirte a ti. Por ejemplo, creo que cada zona geográfica o cada país tiene sus determinadas circunstancias particulares. Por ejemplo, en lo que es el tema Sudamérica, yo he hecho en falta en España la pasión con la que se vive. Allá en Sudamérica. Justo, con la ilusión con la que se vive, como que es un sentimiento mayor aún que el que tenemos en España. ¿Vale? En España nos hemos vuelto más fríos en ese sentido de no vivirlo tanto con tanta pasión, sino como una especie de deporte simplemente. No sé si me explico.
no sé, yo veo, por ejemplo, el jugador o la persona sudamericana con más pasión en cuanto a este deporte. Ahora cada vez veo, por ejemplo, vas a Polonia y es cierto de que allí tienen las ganas, pero quizá no tienen esa tradición. Por Claro. ejemplo, en Sudamérica tienen la tradición y tienen la pasión, pero a lo mejor no tienen la estructura metodológica o la formación global de lo que es el juego, cómo estructurarlo y cómo entrenarlo. Veo, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, que aquí en España se ha perdido ese juego en la calle. Sí, es lo que estaba, o sea, por ejemplo, ya desde muy temprana edad empiezan a entrar como en academias o los mismos clubes, las canteras y todo ese tipo de cosas, y se pierde el típico fútbol que, como que el que conocíamos, ¿no? De este chico, pues, los brasileños, ¿no? Los famosos brasileños Ah, que van saliendo de, pues, de las favelas, de las calles, de todos aquellos lugares que juegan fútbol para divertirse más que aprender un concepto táctico, técnico, como te lo enseñan en las academias y todo ese tipo de cosas, ¿no? claro, es como que nosotros teníamos, o antiguamente, muchas horas de práctica en el que el propio maestro eras tú y el balón. Ahora, esa práctica viene dada por otra persona de otra edad que te dice cómo ejecutarlo y no siempre te sabe ejecutarlo. Sí. Entonces, joder, creo que también es importante Como no sé si, como antes eran más vistosos, por ejemplo, un claro ejemplo que noto mucho ahora en el fútbol de como 2013 para acá, que los extremos, es el caso como que más claro que veo. Antes veías un extremo y era todo el rato que quería regatear, quería encarar, 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 y ahora ves mucho la imagen de que le llega el balón a un extremo, ve que no se lo puede, gira y toca para Claro, atrás. Entonces son cosas como que, más que nada de tener posesión, cosas que ya te enseñan en vez de querer tú intentar, 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 intentar. claro. Por ejemplo, tú estás jugando actualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Entrenando. Si te fijas, casi todos los entrenamientos ahora van enfocados a la mejora del equipo. Y la parte principal, o la herramienta, o el subprincipio que utilizamos los entrenadores para llegar a ese trabajo, generalmente es el control y el pase. Control, pase, control, pase, control, pase. Las famosas técnicas colectivas. Técnicas colectivas, que yo soy muy partidario de ejecutarlas para generar mejora de aspectos técnicos, pero también sobre el modelo de juego, ciertos, como son como una especie de evoluciones, ciertos movimientos del equipo para progresar en el juego, pero sí es cierto que son acciones limitantes en cuanto a la toma de decisión, que también puedes hacer técnicas colectivas abiertas para que haya esa toma de decisión, pero luego pasas a lo mejor a una parte más, esa sería como una parte introductoria, calentamiento o iniciación, luego pasas a posesiones, ¿no? O fútbol condicionados en los cuales casi todo es a través del control y pase. Creo que cada vez se está perdiendo el establecer habilidades individuales como la conducción y el regate. Y creo que es algo que de verdad confío en el que se cambie también hasta la manera de entrenar y que se dote a los jugadores de esa creatividad y ese desarrollo. Hace poco estuve en una ponencia de la Universidad Europea sobre sí, Sí, justo donde justo tú donde estoy estudias, yo. sobre los sistemas complejos y cómo fomentar esa creatividad y cómo a veces los entrenadores, es que es cierto que no tenemos como tanto tiempo como para que, bueno, que bien estructurado si lo tendríamos, para desarrollar esas habilidades. Y creo que es que al jugador le tenemos que generar contextos en el que se apañe uno para uno, dos para dos como mucho, y buscar esas soluciones de manera individual o colectiva, pero que necesites ese apoyo del compañero, pero para generar situaciones Sí. individuales que también son ¿Y necesarias. no te ha pasado así, por ejemplo, que te toquen jugadores así, que tengan como ese miedo a fallar? O sea, me refiero, un jugador muy talentoso, pero que igual no intenta tantas cosas porque es que no quiero, como mal dicho, cagarla para que no me regañe el entrenador, te echen la bronca a tus propios compañeros. O sea, Justo hace poco hablé con un chico, bueno, fíjate que creo que es algo que, porque se me está dando la circunstancia de hablar con una jugadora y con dos jugadores, pues que por mi entorno son cercanos y que les preocupa eso, que les preocupa fallar porque desde la grada se les dicen que pasa, 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 tira. O sea,
no se promueve lo que es el regate y parece que un jugador regateador está mal visto. Creo que por un lado tienen que entender en qué situaciones hacen el regate, en qué contextos está justificado el regate, en cuáles no, y que el jugador se equivoque. O sea, se tiene que equivocar. Sí, si no, ¿cómo vas a aprender, no? O sea, sin un error. Justo, el problema es que el error lo castigamos ahora mucho. Es como que no está permitido fallar y creo que es Normal. lo más normal. De hecho, se falla más que se acierta y creo que es una herramienta poderosa que deberíamos de fomentar más el error. No sacrificar la creatividad por un error. Si no, no avanzaríamos. Sí, por ejemplo, o si vas o sea, cagarla, por ejemplo, más en los entrenamientos, pero que no te dé miedo tratar en un entrenamiento, ¿Qué te van a decir? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar si te equivocas en un entrenamiento? Claro. Que lo máximo que te va a pasar es que llegue el entrenador, te va a decir, bueno, haz esto, lo otro, y mejor equivocarte en un entrenamiento que en un partido, ¿no? Claro, y a lo mejor, en lugar de castigar al jugador o reñirle, que se dé cuenta de la consecuencia. Hace poco también estuve en otra ponencia ahí de Alessandro y hablaba El que sale en el en el chiringuito. chiringuito. Sí, sí, sí. Fui a verle ahí a Las Rozas, que el evento lo preparó FPA, un club de allí, y me pareció súper interesante. Fui para allá y él hablaba del pierdo pago. Y es que, verdad, al final arriesgate, pero que sepas que si se falla, pues lo primero que tiene que hacer un jugador ante una pérdida, pues es intentar recuperarlo y aprovechas un error para generar un comportamiento positivo en tu equipo, ¿no? En tu Sí, jugador. Al final, si algo se caracterizaba a veces la selección española o de algo que nos hemos enorgullecido o algo que creo que podemos estar o que casi en los equipos se trabaja y quieres que lo tengas, el pressing tras pérdida. Pues al final, el primero que tiene que realizar ese pressing que es la la persona perdió. más cercana, el que la perdió y que se dé cuenta de que al final eh, uno, perderla tiene una consecuencia, pero dos, tienes la herramienta para arreglar esa situación. Y en el fútbol son situaciones que tienes que arreglar. Que un tiro se va fuera, pues ahí no pagas, ¿no? Ahí Sí. no tienes que volver, pero sí es cierto de que tienes que también El famoso termina jugada, ¿no? termina jugada, la tensión. Me has hablado del miedo a fallar. Sí. Pues hay jugadores que tiran de cualquier manera porque llegan a una zona de finalización y como en el ejercicio y como en el entrenamiento les han dicho que tiren, hay que tirar. Pero también deben de saber analizar esa situación y ver pues, si está el portero tapado, si está el portero bien colocado, si tengo probabilidades, Un compañero. si hay un compañero mejor colocado, si necesito controlar el balón porque me viene. Pues esos fundamentos de las acciones técnicas también se tienen que conocer y darles esas herramientas. Y una vez que él conoce esas herramientas, pues que las utilice. Bien. Bueno, David, no sé si sabías, pero gran parte de nuestro público aquí Ajá. en el podcast es de España Ajá. y el resto son latinoamericanos, gente de México, de El Salvador, de Argentina. O sea, para la gente que no conoce más o menos así como son las categorías inferiores aquí en España, porque yo creo que en todo el mundo ya saben cómo es la Liga Española y todo Ajá. eso, pero para la gente que no conoce las categorías inferiores acá en España, ¿cómo es más o menos? Alevines, cadetes. Justo, van como en franjas de 2 años y entonces tendrían 2 años bueno, está la categoría, los debutantes, luego chupetín, prebenjamín, benjamín, alevín, que hasta primer año se juega en fútbol 7 en Madrid, luego alevín de segundo año, que ya es fútbol 11, infantil están de primer año y de segundo año, ¿no? Primer año, fútbol 11, segundo año, fútbol 11, cadete, primer año, segundo año, juvenil ya son 3 años y de ahí ya pasarían a la A ser senior, categoría ¿no? aficionado, efectivamente, Y, o senior. por ejemplo, o sea, ¿cómo son? A partir de los 12 años, ¿qué categorías son? Pues mira, 12 años son ya alevines de segundo año, 11 años alevines de primer año, 9 años benjamines, o sea, 10, 9 años benjamines y 7 y 8. Y para arriba, cadetes son... Pues mira, cadetes serían, a ver, infantiles serían 13, 14, cadetes 15, 16 y juvenil a partir de 16, que Y serían ya, 16, ya cuando cumplen 17, 18 18. empiezan a ser senior, ¿no? Justo.
Y, por ejemplo, 19 y senior, sí. algo que a mí me llamó mucho la atención, a diferencia de México o no sé cómo sea en otras ciudades en otros países de Latinoamérica, en mi caso personal en México, pues como ya sabes, yo había estado jugando muchas veces, muchos años en categorías inferiores Claro, allá en las México. fuerzas, ¿cómo se llama? Fuerzas básicas se Fuerzas llaman. básicas, sí. Ya había estado jugando varios años ahí. Entonces allá lo que pasaba era que si tú formas parte de una cantera de un club, pues hacías una liga de canteras, como si fuera la primera división. Por Ajá. ejemplo, aquí en el caso de España, juega el Barça, el Madrid, el Atleti, el Getafe, el Rayo Vallecano, el Sevilla, el Betis, todos esos, ¿no? Entonces jugarían las categorías de inferiores, pero de esos mismos equipos. Y algo que me llamó mucho la atención cuando llegué aquí a España es que ver que, por ejemplo, el Real Madrid podía estar jugando contra, no sé, el Majadahonda, que... Justo, que no es un equipo de cantera, ¿no? Sí, exacto. O sea, cómo es todo eso. Es buen nivel, supongo, en los juveniles, aunque no sean un equipo de cantera. No sé. Pues mira, se estructura un poco más por comunidades, ¿vale? Supuestamente, al igual que cuando yo lo estudié, está lo que es el tema de FIFA, luego dentro de la FIFA está la UEFA, que es la federación que engloba la Comunidad Europea, delega luego en las federaciones nacionales, y luego en España sería la Federación Nacional junto con el Consejo Superior de Deportes. El Consejo Superior de Deportes, el que lo organiza, sería el Ministerio de Educación, y le da competencias a la federación, mientras que también genera sus propios planes de fomento y de evolución del fútbol. Y la Federación Nacional luego tiene federaciones territoriales, ¿no? Cada territorial tiene su federación. Y aquí en Madrid, pues estamos, cada categoría tiene una serie de divisiones, ¿vale? Está Superliga, que es la máxima división, en el que solo hay un grupo, y entonces se enfrentan los equipos que han estado a máximo nivel durante esos años. Por puntos, supongo. Justo, se establece esa competición y descienden 4 equipos, de los cuales ascienden 2 de la siguiente liga, que la siguiente liga es División de Honor. Entonces, los 2 mejores clasificados suben, siempre y cuando no sea un club con un club dependiente. O sea, por ejemplo, el Real Madrid no podría subir el Real Madrid B, porque tiene un equipo en la categoría superior. Como en primera, que no puede subir el Castilla a primera porque está el Madrid. Efectivamente. Yo sé que antiguamente, por ejemplo, lo que sí podía hacer, que yo estuve trabajando para la Casa del Atlético de Madrid, era que, 2 equipos del mismo... A ver, era un club filial, ¿vale? Porque había un acuerdo de filialidad, y sí es cierto que sí podían jugar, por ejemplo, el Atlético de Madrid y el Atlético Madrileño en la misma liga. Okay. Y entonces ahí tenías 40 jugadores en máxima competición para poder entrenar. Y justo, o sea, por ejemplo, un hipotético caso, juvenil, la categoría más top de los juveniles. O sea, ¿qué equipos pueden estar ahí? O sea, supongo que... Bueno, es que claro, la categoría más top sí se considera categoría nacional. Entonces hay división de honor. Ahí me parece que son 7 grupos. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de equipos juegan? Supongo que ahí existe el Pues, Madrid, por el ejemplo, Atleti y todo ahí eso. está un Atlético madrileño, un Atlético de Madrid, y por ejemplo el Atlético madrileño creo que está en la parte de Levante. Entonces, la división de honor de Madrid creo que está pues Real Madrid, Atleti, Rayo, Getafe, Alcorcón, Leganés, imagínate, Fuenlabrada, por ejemplo, Diocesano, Flecha Negra, el tema de Castilla-La Mancha. Claro. Entonces, por ejemplo, es que de verdad que sí me llamaba mucho la atención eso de ver que, como acabas de decir, ¿no? Un Real Madrid se puede enfrentar a un Fuenlabrada en Claro, sí. juveniles en vez de estar acostumbrado a como pues el Madrid, Barça, Atleti. Pues fíjate, y que sería una manera de potenciar el nivel competitivo, mejoraría lo que es la competición entre los mejores jugadores de España, pero sí es cierto que también llevaría un gasto que quién asuma ese gasto. Sí, Me refiero a los el clubes. club. Claro, al final lo tiene que asumir el club, el tema del traslado, el tema también de conciliar la vida personal o la vida de un niño Aunque con no el sé, estudio. aunque, o sea, sí, pero algo que yo creo es que eso, por ejemplo, en España hay mucho nivel futbolístico. Eso me queda clarísimo de que lo he vivido acá, o sea, desde los chicos los ves jugar desde muy jóvenes y hay mucho nivel. Y yo creo que eso también se debe a, por ejemplo,
siempre volviendo al ejemplo del Fuenlabrada, ¿no? Un Fuenlabrada va a estar jugando contra el Real Madrid, un Atlético de Madrid y tal. Entonces eso hace que jugadores que no están en una cantera, pues estén compitiendo contra equipos que son de las grandes ligas, por ejemplo, ¿no? Son equipos top. Entonces eso hace que equipos como el Fuenlabrada sean más competitivos. Entonces, si solo te cerraras a jugar entre canteras, pues qué pasaría de la competencia o incluso a veces hasta la motivación de pues unos jóvenes, unos chavales que quieren... Sí, de hecho, fíjate que el Real Madrid y todos los equipos de primera división, por ley, tienen que tener un equipo por cada año. O sea que creo que eso no sé en qué... Ahí yo no soy un experto. Creo que a partir de no sé qué fecha, el Consejo Superior de Deportes, a través de la Federación y demás, establecieron una ley que para promover ese deporte, los grandes equipos, los equipos profesionales sí tenían que tener cantera. Entonces eso promovía que la gente incentivara el fútbol. O sea, era una buena manera de incentivar el fútbol. Respecto a... al final todo el mundo quiere hacer lo que ve en la televisión. Al final, joder, tú si te vas a enfrentar contra el Real Madrid o tienes esa posibilidad, joder, ¿qué quieres? Cuando al final, si tú lo limitas a solo los equipos de primera división, claro, el acceso a ese aprendizaje o a esa pertenencia ya la estrangulas bastante. Entonces el jugador, si ve que no tiene nivel, dice, joder, a lo mejor para jugar contra estos no quiero. Yeah. Pues es una buena manera también de... Eso está motivante, ¿no? Saber que estás compitiendo en una misma liga contra el Madrid, contra el Atleti, porque como dices, ¿no? Son por las comunidades, entonces supongo que en esta liga, ¿quién son los de Madrid? El Rayo, el Getafe, el Atleti, el Madrid. El Leganés, justo. Entonces, por ejemplo, para un equipo, no sé, el Alcorcón, aunque sea una cantera, porque el Alcorcón sigue siendo un equipo que pues ha estado... está en segunda división. Está en segunda. Ahora está en segunda, ¿no? Sí, que por ejemplo está en segunda, sigue siendo una cantera, pero incluso para los chavales del Alcorcón ha de ser una motivación estar jugando contra el Madrid, el Atleti y todos esos equipos, ¿no? Justo. Y hasta para el propio, pues como tú has dicho, el Majadahonda, por ejemplo, o cualquier equipo de barrio que sea capaz de generar pues esa competición. O sea, porque es que hay mucho... O sea, de hecho, suena un poco raro decirlo, pero hay mucha competencia dentro de cada uno. Y luego hay el tema de la organización de torneos, en el que se invita, pues hoy por ejemplo estaba uno que venía del Fútbol Club Barcelona, el Betis, el Sevilla, gente de Japón. O sea, al final generas un turismo deportivo en el que también se están enfrentando contra los mejores de otros municipios. Sí, que igual en otros países, como te digo, o sea, por ejemplo, en México, pues es muy difícil ver que una escuela se vaya a enfrentar contra allá en México, un América, ¿no? Claro. Una cantera profesional del América. Es casi impensable que como escuela te vayas a... Pues yo fíjate, te voy a contar una cosa. Yo cuando jugaba en Alevines, que hoy también me ha venido a la cabeza lo del tema de proteger a los niños frente a la frustración. Estamos ahí como metiendo a los niños en una burbuja. Yo cuando era alevín jugué contra el Real Madrid. Bueno, la verdad es que he jugado... Porque antes era quizá más fácil el jugar contra una cantera porque había menos ligas y menos número de licencias y menos grupos y menos equipos. Pues yo recuerdo en Alevines que perdimos 30-0 contra el Madrid. Nadie se echó la mano a la cabeza de, uy, mi hijo va a estar traumatizado. De hecho, nos querían llevar a un programa que al final no nos llevaron porque la semana siguiente me parece que les metieron a otros 35. ¿Diferencias de antes a ahora? Por ejemplo, el Real Madrid tenía más herramientas que utilizar contra nosotros. Ahora las ligas están más igualadas, no se dan ese tipo de palizas porque para eso están las categorías. Pero también te digo una cosa, que yo pasé del Real Madrid ganarme 30-0 a 2 años después pedir la hora y competir esos mismos niños y perder 3-1, por ejemplo. Sí, es que de verdad algo que... O sea, también se ha de ver como en los entrenadores, ¿no? La formación que reciben los mismos entrenadores. O sea, no es lo mismo un entrenador que se forma, como acá, que incluso para entrenar categorías de... Es que no sé si la palabra correcta es decir escuelas, porque allá en México pues no hay como... O sea, que en México se divide como primera, segunda, Liga Premier, tercera división, cuarta división y tal.
Pero equipos fuera de eso, pues no son como aquí, que son federados, ¿me entiendes? Claro. Entonces yo por eso utilizo la palabra escuela. Pero ahí en México, los entrenadores de las escuelas, bueno, te puede tocar un güey que sí se haya formado o te puede tocar una persona que va ahí por pura pasión. Claro. Entonces, aquí en España me impresiona mucho porque el salto que puede dar un futbolista joven en cualquier equipo es muy grande porque la persona que lo está entrenando, pues normalmente está bien formada. Pues mira, ahora te voy a decir una cosa, ¿vale? Y yo defiendo muchísimo la formación. Una de las cambios que ha metido este año la Federación a nivel muy global y muy fuerte ha sido que ya todos los entrenadores, o sea, todos los equipos tienen que tener un entrenador titulado. ¿Qué pasa? Que, hostia, que ahora hasta los equipos están peleando por tener entrenadores, porque antes, por ejemplo, un equipo de, por ejemplo, de chupetín de la última categoría, pues a lo mejor pues era el delegado del otro. ¿Qué pasa? Pero fíjate que yo defiendo a capa y a espada lo que es la formación del entrenador, pero yo es que soy un poco romántico y yo tuve la suerte de tener como entrenador un jugador del Real Madrid y no tenía titulación. Y ahora se ha sacado la titulación, está entrenando al femenino del Rayo Vallecano. ¿Y qué pasa? Que al final, fíjate, su entrenador era Rafa Benítez por aquel entonces. El de él. El de él. Entonces, a mí me estaba entrenando un jugador que estaba adquiriendo los conocimientos de un grandísimo entrenador, pero es que aparte, la manera de ejecutar él era para nosotros un ídolo. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Que por técnica de modelaje, o sea, nosotros veíamos cómo ejecutaba y aprendíamos y querías parecerte a él. ¿Qué problema yo veo ahora? Entrenadores a lo mejor muy jóvenes y que no han jugado al fútbol en su vida, o muy mayores y que no han jugado al fútbol en su vida, entonces el niño va a adquirir por imitación esos gestos técnicos. O sea, yo he visto niños que corren como en el FIFA. Raros. Sí. ¿Por qué? Porque su ejemplo es una videoconsola. ¿Qué problema veo? Pues que, joder, que al final necesitas... Suena un poco feo decirlo, pero que el entrenador... Que sí, que hay entrenadores muy buenos que no han jugado al fútbol en su vida. Pero sí, en ciertas edades, sobre todo más tempranas, que es donde que tú sepas ejecutar. Sí, como enseñar, hasta con el ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a enseñar Justo. a patear a alguien si no sabes patear? Claro, en la escuela de entrenadores explicas, muestras y ejecutas. Y corriges. Pero ahora, por ejemplo, haces una tarea y me pongo yo, que a lo mejor fue de lo del curso de metodología, te pones a mirar al entrenador cómo explica la tarea y no es lo mismo lo que él pensaba hacer que lo que él le está transmitiendo al jugador y que luego el jugador, lo típico, la típica rueda de pases o técnica colectiva o figura técnica, lo como se quiera llamar, ves que el jugador no hace ese desmarque previo, no hace ese gesto técnico y el entrenador es como... que quiere que salga la tarea y sale de cualquier manera. Le metemos ese ritmo, que luego ese ritmo a lo mejor no requería ese ritmo la acción en el partido. El tiro, no tira, pues sí, joder, si le podías controlar. Ya, pero es que a un niño a lo mejor de 8 años está un padre en la grada diciendo tira, 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 tira. Es que ese era un tema que era de los últimos que quería hablar, pero bueno, ya que lo acabas de sacar, pues lo hablamos, ¿no? ¿Qué tan difícil es lidiar con los padres? A veces, porque sé que hay unos padres que hacen todo lo posible para facilitarte a ti como entrenador, en la tarea. O sea, casi hay unos padres que no se meten, que te dicen, no, si quieres echarle la bronca, a mí no me importa, tal. Pero yo conozco otros padres que igual es más difícil, ¿no? Pues fíjate, yo he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte y encima creo que cuando más experiencia tienes, más fácil te lo ponen porque tienes otras herramientas con las cuales tú enfrentarte a esos padres. Que lo mismo yo hablo desde la suerte, porque yo he tenido gente que no se te ha metido en tu trabajo o porque he estado en clubes en los que al padre le han marcado mucho los límites. Entonces, ¿qué creo que hace falta también? Por parte de, que yo sé que la federación, por ejemplo, lo hace, charlas en las cuales a los padres se les da herramientas también para cómo gestionar el trato con su hijo para que el deporte no se frustre. Porque, y os digo una cosa, que si los padres quieren que el niño
desarrolle talento pues, lo típico que un padre que quiere, que el hijo tenga lo que más desea, que a veces no es lo mismo que desea el padre, pero bueno, que quieren lo que más desean. Al final muchos niños quieren ser futbolistas, pero si el padre lo que le genera a él es tensión y nerviosismo, va a provocar que el niño, en lugar de tener esa pasión por aprender, va a tener frustración. Y van a acabar odiando el deporte. Entonces, algo que tú le estás proyectando como una ilusión también tuya, al niño le estás cargando de responsabilidad. Y es que el fútbol es un juego. Es que hay unos padres que, por ejemplo, su hijo tal vez le haya dicho, papá, yo quiero ser futbolista, pero creo que los padres tienen una tarea muy importante, más que entrenadores ni nada, a la hora del fútbol específicamente hablando, ya que, o un padre, por mucho que tú quieras apoyar a tu hijo, o sea, tal vez tú como padre digas, yo lo hago porque quiero que mi hijo sea el mejor, quiero apoyarlo, quiero que llegue, pero un padre puede ser, o el que de verdad te ayude y te potencie a hacer lo que quieres en el fútbol, o incluso ser el que pues haga todo lo contrario, hacer que te vayas pues, al hoyo. Es que fíjate, yo ahí veo un problema. Imagínate, el niño te dice, papá, quiero ser futbolista. Ya el padre dice, hostia, lo tengo que hacer yo. No, que el primer mensaje que tienes que decir al niño es que cuando te dice, quiero ser futbolista, vale, disfruta. ¿Cómo? Sí, disfruta. Disfruta el fútbol, que te apasione el fútbol, que te apasione el balón, que estés horas y horas manejando el balón. Yo luego, pues, en función de, claro, genética, desarrollo, técnica, táctica, psicología, suerte, la propia generación, influyen muchos factores. Llega uno de cada 0,0000. O sea, Claro. el porcentaje de que un niño llegue a primera división es muy bajo. Muy bajo. Hay que ser también realista. hacerlo pero por disfrutarlo, ¿no? A temprana edad. Por ejemplo, este fin de semana no. Ayer fuimos a jugar fútbol al parque. No al parque, al campo de aquí abajo. Y me llamó mucho la atención ver a 4 o 5 padres, niños, no te miento, 4 o 5 años, que los estaban entrenando para, o sea, fútbol, pero, o sea, en vez de decir, bueno, vamos a patear, vamos a jugar, no, skipping, zigzag, regatea, ahora vamos a pasar, físico, decía, ya acabamos de calentar, ahora vamos a pasar a entrenar, ya acabamos el físico, y decía, o sea, yo le decía a Boris, decía, ¿cómo puede ser que un padre, o sea, o sea, ¿cuál es la intención del padre? Tan temprana edad, exigirle, o sea, que disfrute de jugar fútbol. Mejorar al jugador. Y es que, a ver, por eso te digo que a los padres también nos tienen que enseñar. Es que, y el problema que hay es que es algo que al final acaba apasionando al padre. Pero yo todavía no he visto a un niño que diga, papá, quiero ser astronauta y que le haga un cohete, ¿no? Sí, claro. Pero quiero ser futbolista. Vamos, yo no he sido futbolista en la vida y digo, pues me bajo con mi hijo y me bajo un par de vídeos. Al final el niño tiene que disfrutar con el juego. Si algo te apasiona, al final mejoras por eso. De hecho, cuando tú tienes que mejorar por miedo a fallar, malo. O sea, malo, porque al final estás mejorando por una amenaza. Entonces, casi todas las cosas que tú vas a intentar aprovechar van a ser de cohibición. O sea, y creo que la motivación es muy, muy importante, pero tiene que ser intrínseca. Tiene que ser por factores que tú quieras. Y es decir, y lo mejor es sin ninguna presión y decirle, disfruta. Justo, de hecho me llamó mucho la atención lo que acabas de decir, porque lo viví como en carne propia. Yo cuando estaba en las fuerzas básicas allá en México, o sea, siempre ha habido algo que me fallaba mucho, que era a la hora de salir, porque Pep Guardiola hizo que todos los centrales ya fueran los mejores saliendo del mundo, ¿no? Entonces a mí me ponía muy nervioso porque cuando me la daban y veía que me presionaban, o sea, luego no me daba miedo de fallar, pero sabía que si fallaba el pase o tal, todos los compañeros, Entonces me costó mucho mejorar esa parte de la salida con balón. Y luego cuando dejé fuerzas básicas estuve un año parado y fui a jugar con mis amigos, iba a partidos así, igual fútbol 11, pero que no eran, que no fallabas y literalmente no pasaba absolutamente nada. Cuando llegué aquí a España, de nada, o sea, sentí que ya no me costaba tanto, o sea, como que el jugar, como lo que hablábamos al principio. Lo tenías. Lo que hablábamos al principio de jugando, sin presión, por divertirte y tal, es como más aprendí. Claro, y ya a una edad grande, o sea, ni siquiera hablando. Es que cuando tú notas una amenaza y un riesgo, al final te limita luego a hacer cosas. Y no ves tus límites. Y es importante conocer los límites de cada uno. De saber cuánto
¿Cuánto le voy a sacar a ese compañero con una finta y con una conducción? Si no me atrevo, no lo sé. Si no lo practico, o sea, y al final no es saberlo, es dominarlo, es interiorizarlo. O sea, no es solo hacerlo una vez y que te salga bien, porque el rival a lo mejor es más lento. Hay una cosa que en la apreciación se llama así, que es situaciones simuladoras preferenciales, que son generar contextos en los cuales se repitan muchas acciones parecidas. ¿Para qué? Para que el jugador adquiera ese conocimiento. ¿Vale? Tú mediante esa planificación de esos tipos de ejercicios o de ese tipo de tareas, lo que buscas es que el jugador reciba mucha información, adquiera mucho conocimiento, se autoconozca y vea cómo reacciona en esas acciones y primero las conozca, luego las domine, o sea, luego las perfeccione y luego las acabe dominando. Volvemos a las mismas. Al principio el aprendizaje es más lento y nos cuesta y tenemos que prestar muchísima atención. Cuando luego ya lo hacemos propio, sale de manera normal, como lo de conducir. El primer día es que estás mirando para todos los... Sí. Izquierda, derecha, embrague, no sé qué, se te cala el coche. Ya, pero llega un momento en el que no lo piensas. Y luego ni te das cuenta que estás conduciendo, vas y... Estoy conduciendo. Y esta frase me gustó mucho, que es que el corazón es más rápido que la razón. Entonces, cuando tú lo haces tuyo, cuando tú lo sientes, cuando tú lo juegas, lo pones a tu disposición muy rápido. Cuando tú piensas, tarda más el impulso piensas, o sea, recibes el estímulo, piensas, razonas, te bloqueas y tardas en hacerlo. De hecho, hay una cosa que se llama parálisis por análisis, que es que piensas en dos acciones, no sabes cuál elegir y al final no haces ninguna de las dos o hasta haces una media de lo típico, un pase largo o un pase corto y dejas el balón muerto. Pues al final, cuando tú lo tienes interiorizado, tu cuerpo es capaz de desarrollarlo, uno, con menos desgaste energético y dos, más rápido. Y al final, por eso, hay jugadores con mucha velocidad en la toma de decisión y que sufren menos fatiga a la hora de pensar y de salir de ciertas circunstancias que otros que lo ve. Por ejemplo, ¿tiene la misma fatiga en una posesión Messi que Rüdiger? Pues seguramente Rüdiger le digas que tenga que pensar rápidamente, que salir de 3 o 4 y acabe en una posesión 3 para 3 muerto. Y Messi a lo mejor llega y dice, esto es el calentamiento, te la paso, me muevo, tal. ¿Por qué? Pues porque tiene unas capacidades de todo, desde psicológicas a técnico-tácticas, muy más altas para resolver ciertas acciones. Por ejemplo, a lo mejor a Messi le pones en ganar duelos con Rüdiger y Rüdiger a los 5 minutos llega y diga, bueno, ¿cuándo entrenamos? Y Messi esté muerto diciéndome, oye tío, no me metas más balones aquí. Pues esas pequeñas circunstancias también uno se entrenan y también tienes que ver las capacidades de cada jugador y de los jugadores que tiene, hasta del propio club y del propio equipo, para desarrollarlas. Y creo que hay acciones que no terminamos de entrenar los entrenadores. Lo de los duelos, las cargas. Al final, ¿qué jugador desarrolla? Pues el jugador más tosco, pero ¿y por qué no? ¿Por qué no enseñamos en edades tempranas a cargar y a saltar? Pues claro, no como que han de asumir que... No, pues este es central, pues por la acción de juego va a ir aprendiendo a cargar. Este es delantero, va a aprender a ir a orientarse y tal. Y vamos a lo del principio. Que sí, que en España tenemos buenos formadores, que tenemos buenos clubes, que tenemos buenas infraestructuras, que tenemos buenos recursos. Pero, por ejemplo, ¿qué aprendería más un jugador en una escuela entrenando 3 días a la semana o un niño, imagínate de 12 años, bajándose al parque jugando contra niños de 14 años? El niño que está jugando contra 14 años. Vale. Y ahora yo te digo, ¿y los entrenadores? Es que el contexto y el verdadero maestro es el juego. Y es que al niño le apasiones y le digas, tu reto es ganar a este jugador, es intentar no perder, es intentar regatear a este chico. Y el niño va a intentar mejorar cada día porque quiere competir. Y va a sacar cualidades innatas. O sea, y es por práctica de él. Que sí, que es cierto que luego el fútbol es un deporte de 11 para 11. Que hay que interpretar muy bien... Que esto también hay algunos entrenadores que aunque tengan los títulos les cuesta identificar cómo reaccionan los equipos ante tu posicionamiento, ante tu juego. Y ahí ya, claro, ahí ya va también el conocimiento del entrenador y el saber qué herramientas darle al jugador para combatir y neutralizar las herramientas que tenga, que no todos, aunque se tengan los títulos, no todos lo saben. Que también para esto nosotros los entrenadores necesitamos un aprendizaje, necesitamos a alguien que nos diga, oye, que esto que has estudiado es para esto y vale. Y tú digas, hostias, es verdad. O sea, a mí me han hecho pensar, pues jefes míos, directores de metodología o el departamento de planificación de un club, decirte, oye, que esto
O sea, que a lo mejor tú quieres que tu equipo juegue de esta manera, pero tu planteamiento no está siendo el adecuado para ganar este partido. Hostia, pero si jugamos como yo quiero, ganamos. No. Es que hay que también saber qué es lo que pasa en el juego para darles herramientas. Entonces es importante que el jugador mejore individualmente, pero también que mejore colectivamente, que el jugador piense y sea capaz de interpretar. A mí hay veces que veo determinados equipos, y a mí me pasaba cuando me saqué el título, demasiado plano y planificados. O sea, como acciones muy combinadas, como automatismos. Entonces, ¿qué pasa? El automatismo que te genera seguridad al jugador, seguridad a ti que parece que lo tienes planificado, pero no le da herramientas al jugador de tener capacidad de decisión si no lo trabajas, y si no dejar cierta libertad y si crees que lo que pase en el campo es lo que tú has planificado. No sé si me explico. Imagínate que tú quieres que el extremo venga en apoyo y te genere un espacio y que ahí caiga el punta. Vale, pues te puedes salir como herramienta. Pues creo que es una buena herramienta táctica o un buen movimiento o un buen comportamiento de tu equipo para sacar ventaja de esa movilidad. Pero ¿qué pasa si el equipo te marca en zona y se repliega? Claro. Que a lo mejor al jugador estás trabajando unas cosas que luego no le valen. Entonces le tienes que dar herramientas para saber que a lo mejor... Herramientas para que él tome una decisión, ¿no? O sea, claro, no decirle qué hacer. O darle otras herramientas para que si pasa esto puedes hacer esto, pero si pasa esto puedes hacer lo otro. Que aparte de que el juego está vivo, que los equipos no todos te compiten van a jugar igual. Y entonces tienes que dar esa riqueza. Es cierto de que lo de trabajar en automatismos te da, pues una sensación de tranquilidad, de que tú lo tienes todo controlado, y al jugador le fatiga menos porque no tiene que pensar. Pero es que creo que los grandes jugadores y los grandes equipos son los que piensan y los que se adaptan a esas circunstancias. Entonces, el automatismo está bien, pero tienes que dotarle al jugador, y tú también saber qué pasa cuando no se generan esos espacios. Entonces, sí, o sea... sí, como dices, darle herramientas a los futbolistas porque no todos te van a jugar lo mismo. Me pasó con una jugadora, porque yo también estaba en el femenino, y una jugadora de selección española, y recuerdo un partido en el que yo le decía que claro, que a nosotros nos gustaba el que se incorporaran las laterales, y teníamos en este caso la punta muy potente y una lateral con recorrido. Entonces yo la pedía que ella estirara al equipo y que vinieran apoyo y que vinieran apoyo. Era una zurda, a pierna cambiada, con muy buen manejo de balón. Y me decía, y yo le decía, ven, y en función de eso hacemos. Y me dice, no, pero ¿qué va a pasar? Y yo digo, no lo sé. O sea, yo no lo sé. Puedes realizar un desmarque y que ella no te siga, pues ahí, ¿qué hacemos? Pues si tú vienes hacia adentro, tenemos superioridad por dentro. La punta no va a caer al espacio porque no has generado ese espacio. Entonces vais a tener una situación de 2 para 2. Al final, por vuestras características, creo que podéis solucionar eso, y si no, pues seguimos trabajando, seguimos progresando en el juego hasta poder hacer ese 3 para 2 que se incorpore en la lateral. Digo, pero si te marca, si tú haces el apoyo en vez del desmarque, haces el apoyo porque ella te sigue, se genera un espacio libre. Ese espacio libre, ¿quién lo puede ocupar? Me gustaba la potencia en este caso de la punta, que joder, es una jugadora que está jugando en primera división ahora, en la liga inglesa, y la lateral. Digo, y ahí pues tenemos la acción de 1 para 1, una jugadora muy potente, o incluso la situación de 2 para 1 porque se incorporaba a la lateral. Y me decía ella, pero dime qué va a pasar. Digo, que no lo sé. O sea, yo no lo sé. Yo te digo que quiero que hagas este movimiento y que en función de ese movimiento el resto interpretemos. Claro que pues, es un partido de fútbol. ¿Cuántas veces se repite la misma acción? Claro, muy pocas veces. Y que a lo mejor en una vienes y te acompaña y jugamos en corto porque no nos hemos dado cuenta en ese momento y jugamos en corto y no aprovechamos el espacio libre. Y a la siguiente, a lo mejor vienes, no te siguen, quieres jugar en largo, te presionan y tienes que volver a jugar hacia atrás, no se sabe. Entonces tienes que tener movilidad, tienes que interpretar el juego, tienes que saber qué es lo que puede pasar, qué es lo que no puede pasar. Oye, David, y volviendo a lo del inicio, cuando estábamos platicando sobre lo de los clubes base y todo eso, ¿tú cuál crees que es la diferencia? O sea, todo esto a nivel formativo, ¿cuál crees que es la diferencia entre un club como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, a un club como los de la misma liga, pero que estamos de acuerdo que no son una cantera? A nivel de, no sé, metodología, a nivel de, pues el mismo apoyo que le dan a sus futbolistas. Bueno, tú que estuviste en lo del Atlético de Madrid y todo eso, ¿cómo lo ves? Pues mira, es que también depende cómo lo enfoque cada club y cada año o cada temporada o cada cuando establezcan los proyectos, ¿vale? Pero yo creo que, por ejemplo, la ventaja que tienen clubes como Real Madrid, por ejemplo, yo te digo de que
el tema de las instalaciones, el tema de pueden contratar a lo mejor, tiene su residencia dentro de la ciudad deportiva, tienen unos recursos ilimitados y, pues al final ellos pueden dedicarle más tiempo de entrenamiento, los propios entrenadores pueden sentirse, o sea, al final valorados como entrenador y dedicarle horas y horas a desarrollar ese tipo de trabajo, que creo que al final un entrenador puede hacer desde cumplir el expediente como a trabajar 24 horas al día. O sea, si un entrenador quiere, no para. O sea, porque tenemos miles de herramientas para poder pensar, para poder trabajar, para poderle dar al jugador, desde el análisis de vídeo a comportamientos individualizados, no sé, que le puedes dedicar todo el tiempo del mundo. O sea, el fútbol es algo que como te vuelvas loco, o sea, Sí. acabas tronado. Por ejemplo, otra de las cosas que creo que puede hacer un club, que esto va en función del proyecto, y el Atlético de Madrid creo que en eso, aunque es cierto que hace poco salió un informe en el que el club que más jugadores saca a nivel profesional es el Real Madrid, pero el Atlético de Madrid, yo que lo he visto desde dentro, si por ejemplo es capaz de, mediante una programación, una planificación, una metodología muy concreta, es capaz de sacar jugadores. Cuando tú te olvidas del tema del resultado y te obcecas en eso, creo que los clubes ahí son los grandes ganadores, porque pueden pulir la materia prima que tienen y esa materia prima exportarla. Y eso al final es dinero. Muchas veces se confunde mucho en el deporte formativo, que en querer ganar, cuando, pues al fin y al cabo, ¿qué es lo máximo que puede pasar? Porque gane tu equipo de 14 años, y al final lo que te conviene a ti como club es formarlos y mejorarlos, ¿no? Sí, pero claro, es que hay dos cosas. Está la satisfacción máxima al final es la de ganar. Sí. Ganas el campeonato y generalmente dices, hostia, es que soy el mejor. O sea, eres el mejor en ese momento, eres el mejor que lo ha hecho esa temporada, eres el mejor porque quizá yo analizo los partidos y muchas veces ganas y no te creas que ganas porque has hecho las cosas bien, ganas porque a lo mejor tienes, sobre todo en ese tipo de perfil, tienes los mejores jugadores y ganas por desarrollos condicionales o hasta desarrollos madurativos previos a otros clubes, pero no porque lo hayas hecho del todo bien. Y creo que eso es un error. Al final, cuando te enfocas en el resultado, estás olvidando mucho. Hay un libro que me gustó mucho y es de un club que bueno, en este caso es el Fútbol Club Barcelona, que no es de Madrid, que se llama La pelota no entra por azar, me parece que se llama así el libro, y habla de cuando tuvo el Barça una gran crisis económica, que empezó con Rijkaard, estuvieron analizando los clubes globales para imitarles, para generar dinero. Y una de las grandes apuestas al final es, como tú tienes el recurso de traerte aquí a los jugadores a coste muy barato, entablando una buena metodología y entablando un buen sistema de promoción de esos jugadores, tú puedes generar que esos jugadores generen un valor. El Atlético de Madrid lo hizo, y yo recuerdo que con Amorortu, que venía del Atlético de Bilbao, generaron una buena metodología. Los años que yo estuve con Sergio Piernas, creo que también seguían esa línea y se sacaban jugadores. Y recuerdo una anécdota de un equipo, no quiero decir ni el equipo, pero es del club, pues que dos jugadores que están jugando a máximo nivel casi descienden, eran centrales. Que me parece que se salvaron en la última jornada. Pues gracias a exponer a esos jugadores un año menor a una competición mayor. Generaron, debido a ese trabajo de ese año, el siguiente, generar jugadores que habían adquirido hábitos que de verdad los usan. Como lo que hablábamos antes, de qué pasaría si mandas al niño de 12 años a jugar con los de 14. Claro. Entonces, ¿qué haces? Pues sí, ese año tu escudo de ese equipo B no está ganando la liga, pero estás dando a esos jugadores herramientas que les están haciendo más valiosos y que tú tienes la capacidad de generar dinero con esos niños. Suena un poco eso, pero es que es el trabajo de una cantera. Entonces, ¿qué te digo? Que el resultado a nivel de clasificación es importante, que es cierto de que los contratos, pues claro, tú tampoco...
en edades muy tempranas tampoco pueden tener los niños los contratos de, ¿cómo se llama esto? Los derechos de formación, pero ya una vez que ves que el jugador puede tener esa proyección, pues a lo mejor olvidarte también de ese tipo de competición y dotar a ese jugador de esas herramientas. Por ejemplo, veo poco trabajo específico por posiciones en los clubes. ¿Por qué? Porque al final tú tienes tus 90 minutos de entrenamiento, el que los tiene, y al final quieres trabajar con el equipo, pero donde de verdad influiríamos más es en el trabajo del jugador. Mejorando al jugador, al final mejoras al equipo. ¿Cuántas veces hacemos posesiones y luego ves los partidos y no damos 4 pases seguidos porque luego está el rival, porque generalmente está dando mucha superioridad, porque los entrenadores al final tenemos nuestro ego y queremos que las tareas salgan en lugar de que el jugador aprenda? Pues a lo mejor tenemos que dividir a los grupos en otro tipo de estructura y trabajarles y generarles pues contextos en los que ellos se vean favorecidos. Claro, para que ellos... Bueno, para que ellos como que crezcan, pues. Efectivamente. Sí, oye David, y otra cosa, ¿cómo es el método de selección así en una cantera y todo eso? En la captación de las Sí, canteras. de las canteras. Pues bueno, yo sé que tienen sus departamentos, entonces, ¿qué pasa? En el tema del Campeonato de España, por ejemplo, se visualizan los mejores jugadores. Sé que, por ejemplo, cada vez más se va buscando fuera de la comunidad, y se va buscando fuera esa perla que te pueda dar ese plus y mediante los jugadores extranjeros, ¿no? O sea, sí. No... Sé que jugadores extranjeros hasta cierta edad por la FIFA está todo muy limitado. Muy limitado. Y lo entiendo. Por ejemplo, a nivel estatal tenemos pues torneos que promociona la liga, por ejemplo la Promais, esa. Es muy famosa. Claro, torneos también en Madrid hay uno de la Youth Madrid, Youth Cup Madrid. El Campeonato de España de comunidades. Ahí, por ejemplo, estás como más filtrando, porque cada región se lleva a los mejores de la región o los mejores en ese momento, o a los que pues su desarrollo es superior. Y pues en eso, pues dentro del departamento de captación estudian, ven cada caso, ven el desarrollo de ese jugador, ven la situación que pueden tener las familias. Creo que entablan contacto y en función de lo que ellos vean se hace. Oye David, ¿y tú qué tan importante crees que sea para los futbolistas que, o sea, no sé, quieren llegar a ser futbolista y todo, los entrenamientos individualizados? Pues mira, yo ahí tengo un dilema, porque de hecho yo he hecho individualizados y está bien que un jugador quiera mejorar ciertos hábitos, entonces el individualizado está bien para mejorar tus condiciones físicas, tus condiciones técnicas, pero el fútbol no deja de ser un deporte de 11 para 11. Que todo el entrenamiento está bien, pero es que el entrenamiento invisible también está bien. Cuidar su descanso, cuidar su alimentación, el estirar, mejorar la flexibilidad, la movilidad, que eso también se puede hacer con un entrenador individual. Pero es que también todo lo que puedas hacer tú con un balón tú solo, o sea, que no caiga, rebote con la pared, tengo un amigo y hacemos 1 para 1, partidos de 1 para 1, me junto con 2 partidos de 2 para 1, partidos de 3, el que pierde el balón, como un típico de posesión 3 colores, pero de 3 jugadores, sí. Pues esas pequeñas cosas, o 1 para 1 en red de la pista. Al final el jugador que compite y que conoce sus limitaciones y que trabaja potencia sus virtudes y trabaja sus debilidades, pues al final es el jugador que cada vez más completo. Entonces, ¿entrenamiento individualizado? Sí, está bien, pero tiene sus límites o sea, tienes sus limitaciones y no entrenar una persona sola te va a mejorar, porque al final el fútbol es un deporte colectivo, no individual. Sí, pero también, por ejemplo, ya a edades de 15 años para arriba, o sea, sí se nota una gran diferencia entre un chico que está entrenando por su cuenta, ese plus que le mete a un compañero que no. Y claro, es que al final son horas de entrenamiento, es como un entrenamiento invisible. Si uno, por ejemplo, imagínate, entrenas 3 días, 90 minutos, 270 minutos a la semana, pero tú le estás dedicando otros 100 minutos más a la semana, más luego que encima, que la persona que le está dedicando esos 100 minutos tiene como más ganas de aprender y demás, más luego imagínate que estás en otra tecnificación y entrenas otros 60 minutos con un grupo de 5 jugadores nuevos.
hostia, pues al final tú le estás sacando todos los meses pues, 300 minutos más. 300 minutos más, al cabo de un año son 3.000 minutos más. Sí, al final estás un poco más preparado que el chico que no lo está haciendo, Claro. o el mismo que está en tu posición o en tu equipo, pero Justo. sí se nota una gran diferencia entre un También, chico que también empieza a depende de la entrenar. base. Imagínate que esta persona es top. Es top Sí, claro. por sus condiciones. Y tú estás aquí, pues a lo mejor mejoras esto, pero no le mejoras a él. O, Hablamos también, fíjate, hay una cosa que me llama la atención. Tú imagínate que eres un grandísimo portero, pero ese año está Iker Casillas. sí, ¿a cuántos no les habrá pasado en el Madrid? Claro, claro, es decir, hostias, ¿tú eres bueno? Sí. Y ahora, ¿qué prefieres? ¿Ser cabeza de ratón o cola de león? Pues yo sigo pensando que en determinados contextos es mejor ser la cabeza de ratón que la cola de león, porque al final el jugador que no juega, que no se siente valorado, su nivel de autoestima baja, su nivel de ritmo baja, sus acciones técnicas baja porque no participa, su confianza. Pues a lo mejor es mejor ir trabajando poco a poco, y cuando tu desarrollo físico y sea el momento, pues a lo mejor sí tienes que irte a lo máximo, a la máxima categoría, pero a lo mejor pues tienes un desarrollo más tardío y tienes que tener... Pues mira, el Real Madrid, por ejemplo, ahora ha hecho el C. Hace poco, en el curso de metodología, tuvimos ese diálogo, ¿cómo se llamaría? Esa discusión, Como debate, ¿o qué? ese debate, efectivamente, ese debate. ¿Qué es mejor? ¿Tener un C o tener un B? Y los jugadores que no te valgan tal. Pues es que a nosotros nos contaron, es verdad, que si no llega a ver ese C, a lo mejor Diego López no sale. No le porque tenía ese desarrollo de Parejo, me parece que también pusieron el caso. O pues, joder, son jugadores que han llegado a la élite y que han tenido que pasar por un C. Y hay otros jugadores que han pasado del juvenil al... Claro, no, incluso, por ejemplo, el otro día me llamó mucho la atención, vi una foto de antigua de Iker Casillas, ahí en el Madrid, y veías que eran, o sea, ves que normalmente los equipos tienen primero, segundo, tercer portero así, y había 4 porteros que estaban entrando y decía, es que aquí, pues, hay 3 güeyes que se están jodiendo porque... ¿Qué va a sacar Iker Casillas? Claro. Pero estaba Diego López, estaban otros 2 porteros que no me acuerdo quiénes eran, pero que igual, o sea, Claro, muy, Iker muy Casillas salta buenos. al primer equipo y Diego López tiene que ir al C. Y es que a lo mejor el del B, estás en el B y no terminas de... O sea, al final tienes tu ciclo y bueno, que luego esos jugadores a lo mejor se han ganado su vida profesional en otros clubes de segunda división, de segunda B, que también parece que llamamos fútbol profesional ser Cristiano Ronaldo y solo hay uno, o Messi, solo hay uno. Pero luego también hay otros clubes. Hay otros clubes y hay otro mercado, hay otra manera de disfrutar y de progresar en el fútbol que no sea la primera división o hasta incluso mercados extranjeros. Creo que el máximo goleador de la liga polaca hace un par de años era español y sale de un club de barrio. Sí. Y dices, ostras, pues bueno, pues... Incluso Borja Iglesias creo que es el caso que hasta los 25 años o 26 no debutó en primera división, que toda su vida se la pasó en segunda B Claro. y todo ese tipo de equipos. Pasan Pedri, no me pasa, no, Pedro. No, No, pues será, no sé, Pedro viene de la cantera del Barça, ¿no? sí. Pues sí, ¿no? Pues sí, pero me parece que le rescata a Guardiola. Bueno, en eso, ¿ves? Ahí ando más perdido. Ahí de historia del fútbol, ¿ves? Yo soy más de la formación. Sí, oye David, y para ir cerrando, hace rato comentabas que estuviste en femenino y todo eso. Pues ¿cómo ha sido tu experiencia ahí entrenando en femenino? O sea, no sé, ¿cuál crees que sea la diferencia entre entrenar a un fútbol femenino o a un fútbol masculino? No sé, en la actitud, no sé, o sea, ¿qué has Pues notado tú? eso depende, ¿vale? Porque yo, tanto en estar en un club en el que es una cantera y entrenar en un club en el que es una escuela, yo he visto distintos tipos de actitud frente a... y la gestión es totalmente diferente. En cantera, al final, son jugadoras que quieren llegar y que se toman el fútbol muy en serio y tienen una capacidad brutal. O sea, brutal. Una pequeña... Bueno, luego con el tema de cantera, pues al final es muchas veces pero como en cualquier equipo que vaya el jugador a estar con sus amigos, que también lo hay, pues depende del contexto. Hay X jugadoras que quieren progresar, otras que quieren estar con sus amigas, otras que van a hacer deporte. Entonces, hay que buscar
grupos homogéneos, no heterogéneos, porque al final con un grupo homogéneo todos vais al mismo lado. Entonces lo bueno de una cantera es que sabes que todas quieren, todas tienen ganas. Y al final volvemos a lo mismo que te he dicho antes, es todo lo que quieras trabajar, porque ellas tienen unas ganas de aprender de la hostia. Creo que son demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado analíticas. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, a un jugador le hablas y como que su cabeza va más revoluciones, le entra por aquí, le sale por aquí y a lo mejor te ha escuchado, la hace y es más imprevisible. Las jugadoras son más disciplinadas, te hacen más yo lo que he vivido, entonces te hacen más caso. Entonces, si tú planteas, los partidos son como más tácticos, ¿no? Pues si hay que hacer esto, hay que hacer esto. Pero en los chicos a lo mejor ves que, por ejemplo, pues por las circunstancias en las que veo, pues hay jugadores muy desequilibrantes. El equipo está trabajando a X principio, a X revoluciones y de repente llega el balón a un jugador y es capaz de generarse situaciones de desequilibrio él solo, para adentro, y son como más anárquicos, que cuesta más que mantengan como esa concentración. Las chicas son más... Sí, o sea, que les dices, quédate pegada a la banda y por ninguna razón del mundo se van a salir de banda. Joder, ve partidos en los que, imagínate, la central la lateral está marcando al extremo, de repente llega conduciendo una interior y, joder, no salta, no cierra el espacio porque, joder, es que no, a mí me han dicho y en el informe aparece que la lateral tal, y coge. Y también te digo, hay un vídeo súper bueno que, fíjate, que esto no es por rajar del femenino, porque lo he visto en masculino. ¿Qué jugador era? Kovacic, me parece, y le dicen que marque a Messi en el Fútbol Club Barcelona, me parece, en un partido, y de repente Messi desaparece y él desaparece con Messi en vez de tapar la progresión, y al final hace gol el otro jugador y dices tú, pues ese comportamiento fue como, hostias, tío, vale, estás jugando, pero interpreta el juego, o sea, no todo es blanco o negro, hay pues ahí lo vi a un propio jugador de primera división, de hostias, que generalmente otro se olvidaba de Messi y hubiera ido a cerrar, pero ese tío como, hostia, era joven, primera división, el Real Madrid, que me dicen que mato y me olvido de lo demás, ¿no? Pues en eso es lo que creo. David, y por ejemplo, ¿tú qué crees? O sea, ¿qué cambios crees que se podrían hacer en el fútbol femenino para conseguir eso que están buscando? O sea, esa visibilidad, o sea, no sé, al fin... Nos metemos en terreno... ¿no? Sí, nos metemos en... Dime. No, me gusta. O sea, ¿qué crees que se podrían hacer cambios dentro del fútbol femenino? O sea, no sé si en la organización, en las propias jugadoras. O sea, ¿cuál crees que es eso que le falta para no sé si llegar a mayor alcance? Pues todo lleva su tiempo. Yo creo que todo lleva su tiempo. El fútbol masculino está donde está porque ha tenido mucho pozo. No todo es ahora como hemos visto. Yo me he criado en barro, me he criado con espinilleras que se te caían, me he criado con gente que te quería pegar en los pueblos, me he criado con que antes también el fútbol salíamos de cierta circunstancia y el fútbol era gratuito. Para lo del fútbol femenino, pues se tiene que generar esa discriminación positiva para que haya esas ganas de mayor ser futbolista, y hace falta tiempo. Luego también invertir en infraestructuras para el fútbol femenino, suena un poquito que las canteras también, los entrenadores cada vez sean más formados y tengan mayores recursos, entrenar más tiempo, haber más competiciones. Luego otra cosa, que esto lo voy a decir y a mí la gente me va a querer matar, pero es que a lo mejor el primer equipo del fútbol femenino no tendría que jugar en unas distancias como las que juega el masculino. Te digo que a lo mejor yo reduciría el campo. No, si se da... O las porterías. Y la portería y el campo, yo lo mismo lo reduciría un poco. No por nada, sino porque para favorecer ese ritmo, para que ellas se tengan que adaptar todavía más. ¿Cuántas veces no hemos visto un gol típico de que tiran por arriba de la portera? Si es que no... Y muchas veces se comen a la portera de que no, es que la portera es mala, no sé qué, es que... Tal vez simplemente estás un puto arco de 3 metros y tienes una portera de 1,60 m. Como por ejemplo, fíjate, protege la misma portería Courtois que un infantil de primer año. O que una Alevín de segundo año. Un niño de 12 años defiende la misma portería que Courtois. Courtois lo que mide. Ter Stegen lo que mide. Medir a las porteras y medir la capacidad de impulso de las porteras. O sea,
que yo les dificultaría lo que es el tema del campo para generar un ritmo mayor, eso va a generar más espectáculo y un nivel de adaptación. Y poco a poco, a ver, que eso debería de ser otra persona lo que lo estudie, pero si lo que queremos es fomentar, promocionar y generar más competitividad, a lo mejor hay que dificultar las cosas. Como tú, por ejemplo, cuando entrenas, lo haces en espacios más reducidos para generar ese acondicionamiento y esa mejora. Pues creo que no tiene la misma capacidad física al final por biomecánica y genéticamente no somos iguales las mujeres que los hombres. De hecho, los tiempos de atletismo, o sea, no es lo mismo competir un hombre con una mujer. Entonces, no es lo mismo que recorra una carrera de 50 metros o de 70 metros Gareth Bale, pues que a lo mejor Ona Battle, pues, bueno, para decir, o Jennifer Hermoso, ¿no? Pues que creo que esas circunstancias también serían dignas de analizar y ver cómo promocionar y cómo mejorar eso. Sí. Y a lo mejor el ritmo es mayor y oye, al final ves un partido de primera división femenina y el ritmo es más bajo. Se cometen errores, o sea, es como... No quiero decir cosas que no las he analizado yo porque he visto pocos partidos de liga femenina y pese a dedicarme a ello, pero el ritmo es diferente, las acciones son diferentes. Aunque a veces yo he notado que se ven como más acciones técnicas debido a lo mismo, de que no hay tanta presión, o sea, tienen mucho tiempo para pensar. Mira, hace poco hice yo un comentario sobre un gol de un equipo, ¿no? Que ponían como, que fíjate, y yo vi los errores técnico-tácticos que había, y era porque quizá al ser un campo tan grande las ayudas llegan más lentos, el ritmo es más bajo y una jugadora condicionalmente superior pues saca mucha más ventaja de eso. Y hizo un comentario otra persona y enseguida le querían matar. O sea, era como, es que sois unos misóginos, es que siempre comparando. Hostias, es que es un terreno que es difícil hablar. Sí. Parece que todo lo que digas es malo. Bueno, malo. No, el fútbol femenino está en auge. Creo que es la hostia. No, sí, de hecho, el año pasado, que bueno, tuve la oportunidad de entrenar contigo a las chicas, yo me quedé impresionado del nivel de algunas jugadoras, porque dices, pues es que, o sea, la verdad, tristemente hay una percepción muy diferente a lo que de verdad es o puede llegar a ser el fútbol femenino. O sea, yo no le veo que sean lo que dicen, o sea, hay como dos caras de la moneda. Hay los que dicen que deberían de ser casi lo mismo que el fútbol masculino, y hay otros que dicen, no, es que son malas, o que es que no. Ni la una cosa ni la otra. Mira, hablamos de una cosa. Creo que se debe de fomentar, creo que se debe de promover, creo que cada vez es mejor. Creo que hasta la propia categoría de cadete, por ejemplo, que antes hemos hablado de que es raro que no haya campeonatos de las fuerzas básicas. Pues fíjate que he estado el otro día dándole vueltas, digo, es que a lo mejor en fútbol femenino el juvenil tendría que ser como el juvenil nacional masculino, que fuera categoría nacional y que jugara el Barcelona contra el Real Madrid, contra los equipos con más potencial, para que la categoría sea más competitiva, generar esa competición como herramienta de progresión. Luego, respecto a lo del tema salarial, ¿nos metemos en ese caso? Claro. Pues mira, no creo que puedan ganar lo mismo actualmente. Y te digo el por qué. Porque no lo generan. Claro. Porque no lo generan. Miras lo que genera un mundial masculino y miras lo que genera un mundial femenino y me parece que es el 7%. O sea, es que a lo mejor tiene que ganar es que yo voy a mi trabajo y si yo no genero, hay muchas mujeres que ganan más que yo, pero porque lo generan. Como dice Rafa Nadal, o sea, te vas al modelaje y normalmente cobra más. O a la música. Por ejemplo, yo me pongo a cantar, soy hombre, ¿y quién gana más dinero? ¿Yo cantando o Beyoncé? Beyoncé. Claro, ¿quién gana más dinero? ¿Beyoncé o Manu Carrasco? Beyoncé, porque lo gana, porque Taylor Swift es mujer y gana más dinero que cualquier tenista. Hombre, no sé... Sí, o sea, que no es porque sea hombre o mujer, es que Taylor Swift es Taylor Swift y genera lo que genera y por eso gana tanto dinero. Claro, ¿qué se tiene que hacer? Que estoy a favor de que ganen lo que se merecen y que cada vez ganen más y que se les dé lo que ellas quieran, te lo juro. Es decir, ¿qué queréis? ¿1 millón cada una? Que os lo den. ¿Por qué? Porque si vosotras tenéis 1 millón, va a haber miles de niñas que van a querer ser como vosotras. ¿Qué tendremos que generar? Atracción al deporte.
que la gente vaya al deporte. ¿Cómo? Hostia, no lo sé, no sé de marketing y demás. Lo que te he dicho de a lo mejor reducirle las dimensiones y a lo mejor que sea más ritmo y más trepidante y más... Más vistoso. Y sí, hasta... joder, cuando algo es impredecible, ¿no? Que, hostia, porque que hay una pérdida, un error, ser todo más emocionante. Pues a lo mejor se tiene que hacer eso. A lo mejor, no lo sé. Que se promuevan más las visitas a los clubes, que hagan... que las jugadoras, no sé el nivel de implicación que tengan, pero a lo mejor que vayan, que se pateen todos los colegios y que vayan a mostrar las habilidades y que una mujer puede ir. Porque por ejemplo, ahora llega la Navidad y yo veo, por ejemplo, que la Fundación del Real Madrid, que el Real Madrid va a los sitios y que se han hecho torneos y que intentas acercar una jugadora profesional a un colegio, a un entorno. Y generas esa... Yo quiero ser como... pues que se hagan libros, que se hagan series, que se hagan... Sí, claro, cuántas chicas que ahora... O sea, la verdad, aunque estemos hablando así, el fútbol femenino, por ejemplo, en este caso en España, es actualmente que es lo más top. Son campeonas del mundo sub-17, sub-20, Claro. campeonas del mundo en general. Sí son top, y es verdad. Pero, por ejemplo, fíjate, y esto voy a decir una burrada que te cagas. Ellas, de momento, creo que a veces se complica la política con el deporte, ¿vale? Y cuando mezclamos esos dos mundos, ya a la persona que no piensa igual la tachan. Pero fijaros que en el mundo hay muchas opiniones y todas son válidas, siempre y cuando sean con respeto. Si hablamos de espectáculo, fíjate, yo te voy a poner un caso. Si juega el cadete del Atlético de Madrid contra el cadete A del Atlético de Madrid contra el primer equipo de la selección femenina española, si gana el cadete, que seguramente gane porque sé que antes se hacía jugar el infantil A y el cadete. Me pasó en México, jugamos un partido, el primer equipo de mi equipo, que en este caso en San Luis, Claro. El primer equipo femenino contra nosotros la sub-17, les ganamos 16-0. Claro, pues tú imagínate que el cadete del Atlético de Madrid llega y gana al primer equipo de la selección española. Y llega y le dice, oye, ¿cuánto te pagan a ti X, señorita Hermoso? Por decir un nombre. No, yo es que cobro, pues fíjate, por 200.000. Y te va a decir el niño, ¿y yo por qué no cobro 200.000 si soy mejor que tú? Si te fundo. Si es que encima soy más creativo y el ritmo es mayor. ¿Ves lo que quiero decir? Que cuando nos metemos en un terreno tan separar los dos mundos, pues se pueden generar esos conflictos que yo creo que no debería haber. Y te digo que creo que ellas deberían de ganar. Claro que deberían de ganar y se lo merecen. Y cuando van en representación de una institución, pues que sea todo más equilibrado, porque al final son parte de la misma del mismo mecanismo. Y que en ese camino van, o sea, que no es que... Pero poco a poco. ¿Por Exacto. qué? Porque no existe esa masa social, no existe ese deseo de ver. Si ellas lo generan, que lo cobren perfectamente. Pero para generarlo hace falta inversión. Y sé que muchas empresas, como Iberdrola bueno, no estoy muy puesto, muchas empresas, es cierto de que dedican mucho dinero a promover eso. Pero es que hace falta ese dinero y tiempo, y que sea en el tiempo. Es que, como hablábamos al principio, ¿cuándo se inventó el fútbol masculino como lo conocemos así? Claro. En 1800 y pico. Claro, y entonces necesitan su tiempo, necesitan generar esa masa social, esa simpatía. Por ejemplo, se ha hablado más de lo que pasó que del propio éxito deportivo, y eso creo que perjudica al fútbol femenino. Sí. Hay gente que te dice, pues ya es que ahora no quiero ni verlas, porque generan hay ciertas personas que le han generado esa pequeña animadversión por todo, porque dicen, joder, Sí, ganar un título y es un problema. Y es una pena, porque es un éxito Claro. muy grande el fútbol femenino, la verdad. O sea, como dices tú, no he consumido muchos partidos afuera de por ejemplo, nosotros que hemos estado... Yo voy a ver a fútbol femenino, yo entreno a chicas para mejorarlas. Creo que tienen un potencial de la hostia. Y creo que cada vez el nivel va a ser brutal. Es que, como te digo... Pero es que lleva su tiempo. Van en ese camino, en ese camino. Por ejemplo, ¿cuántas chicas ahora no van a querer ser como, en este caso, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, que han sido balones de oro y todo? Necesitamos se necesita esos engranajes, esa publicidad, ese pequeño movimiento, o sea, ese movimiento global para generar ese deseo de... Ese deseo de también generará venta de camisetas. Por ejemplo, y hay una cosa que me llama la atención, tío. De hecho, con el Real Madrid, entrenando, promocionando Nivea. O sea, tío, las jugadoras de fútbol, o sea,
se cuidan y deberían de ser más imágenes de marcas, o sea, abrirse como a ser ellas las... No sé hasta qué punto ellas estarán de acuerdo o no, pero eso haría que la gente... ¿Cuántas veces no has visto, quién, o sea, por ejemplo, una persona que no sabe de fútbol, no, ¿quién es Iker Casillas? ¿Quién es Cristiano? No, el que sale en el anuncio, no, el que anuncia no, claro, tal. y que, joder, que al final Por ejemplo, lo que hablamos el otro día de la pelota no entra por azar. El Fútbol Club Barcelona, para crecer, pasa de un club a ser un club global. Y para eso hace falta una transformación, una inversión y un trabajo que no lo hizo en un año. Me parece que le costó 6 años y que luego ya vino y empezó a nivel técnico Rijkaard, que luego lo cogió Guardiola y le dio unos éxitos que hasta ahora viven de los éxitos que se consiguieron por esa transformación. Es que el fútbol femenino a lo mejor necesita ese trabajo, ese generar ese club global. El Real Madrid no para de generar esa serie de circunstancias. Mira, por ejemplo, no sé si viste lo del tema de la repercusión que tuvo, que Camavinga le dejaron sus gafas de una marca X, al resto de jugadores del Madrid todos se pusieron la marca. ¿Qué pasa? Que tuvieron que quitarlo porque hay jugadores que les representa otra marca. Pero mañana yo veo una jugadora que se pone unas gafas, a lo mejor, y no tiene esa trascendencia, no tiene esa repercusión. Pero a lo mejor hay que generar esa imagen de marca. Sí, y claro, esa... o sea, en vez de, como en este punto, pedir, hay que empezar a hacer que ellas puedan llegar a generar lo que están pidiendo para que, pues... Claro, que es que el dinero no crece en los árboles, o sea, se tiene que crear. O sea, Y se tiene que atraer, no crear. El dinero se atrae. ¿Cómo se atrae? Pues generando estrategias que a la gente les guste, no que a la gente les disguste. Y de hecho, incluso no sé si viste que hablaban, o sea, lo hacía un periodista inglés o de Estados Unidos, no me acuerdo, o sea que lo estaba en inglés, que decía, en el mundial masculino, los hombres se llevaron, o sea, me voy a inventar las cifras porque Sí, no me sé, totalmente. que se llevaron 400 millones, un ejemplo. Los hombres se llevaron 400 millones del mundial masculino y las mujeres se llevaron 40. ¿Tú qué ves? Pues que ganaron más los hombres que las mujeres. Claro. Pero si lo ves en perspectiva, ellas ganaron más. El fútbol masculino generó 7 billones de dólares. Claro. Y el mundial femenino generó 400 millones. Entonces, claro, ¿quién se está llevando más? Ellas que se están llevando el más porcentaje. Claro, el porcentaje de ellas es mayor. Entonces, y sin embargo, el porcentaje que generó el fútbol masculino es brutal. Ahora, me parece que también el otro día salió que el deporte femenino había superado los 1.000 millones y ahora estaba en unos 1.200. Maravilla. Sí, claro, pero es que a lo mejor eso, todo el deporte femenino, pero es que, o creo que era así todo el deporte femenino, pero es que a lo mejor el fútbol club masculino, o sea, la liga, solo una liga, la liga, por ejemplo, inglesa, que a lo mejor ya lo tiene. Sí, solo una liga. Solo de los derechos televisivos. Estábamos claro. viendo el otro día que eran como 7 billones de dólares. Claro. Solo de derechos televisivos. Claro, es que hostias, es que generar todo eso pues lleva su tiempo y lleva su estrategia de marketing y operativa. Y tienen que generar esa atracción. Bueno. Joder, es que, yo creo que no gana lo mismo el dueño de Zara o el que gestiona o los estos de... o las personas que gestionan el Zara que a lo mejor la de las tiendas Paqui, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque el tiendas Paqui vende lo que vende y el de Zara, pues el de marketing de Zara, pues hace virguerías y vende muchísimo. Pues es que eso ya no es ni hombre ni mujer. O sea, es lo genero, no lo genero. Sí, lo genero, lo gano, no lo genero, no lo gano. Claro, pero al igual que lo de la música, al igual que lo de las tenistas, pues habrá tenistas que ganen más dinero que tenistas, o sea, que tenistas masculinos. Igual ya saliéndonos lo del salario y todo eso, yo creo que, o sea, muchas veces es muy injusto en los comentarios que se hace sobre el fútbol femenino porque hay una percepción que tampoco es la que es. Eso es, y tenemos que mejorar a nivel de educación. Por ejemplo, naturalizar el que una niña esté jugando al fútbol. Claro. Yo voy a hoy, por ejemplo, me ha llamado la atención en el torneo en el que he estado, 2 chicas jugando al fútbol y un chico. Y digo, claro, es que es bonito. Esto es lo que debe de ser, que todos que el fútbol es... Todos debemos de jugar fútbol. Pero mira, el fútbol es una herramienta sociabilizadora. O sea, tú cuando vas a jugar un partido no deberías de preguntar ni de qué raza eres, ni de qué religión eres, ni de qué partido político eres, ni de qué sexualidad eres, ni... nada, ni si ¿qué eres más? ¿De pasta, digo, de pizza con piña o sin piña? ¿Qué no importa si ¿Qué importa? Fútbol? Es jugar fútbol, jugar, divertirse. Claro. He visto chicas que les triplican en talento a chicos y ¿qué? Pues al final
Tú cuando cuando te juntabas en la plaza, intentabas elegir al mejor. Chica, pues que te vienes Claro, y conmigo. si la Chica. mejor es la chica, Claro, pues ya te está. traes a la chica, Que ya por está. supuesto. Claro. Sí, como decía Aitana Burmatí, es que me llamó mucho la atención todo lo que explicaba Aitana Burmatí en las entrevistas que le hacían después de ganar el Balón de Oro, que decía, es que yo me acuerdo que cuando era niña, muchos padres, escuchaba en la grada, que muchos padres decían, no, es que cómo te puede quitar el balón ella si es chica y todo, y decía, pero que yo no puedo, o sea, no puedo Claro. jugar o qué, o sea, Tuviste con nuestro equipo que hemos ganado a chicos. sí, Y es que, y es más, que veníamos de jugadoras que no habían jugado al fútbol 11. y Y, había talento, había y muy, ganando a muy chicos. talentosas en el Pero es equipo que yo he teníamos. visto ligas ganar chicas a chicos. Por mucho. Por mucho. Mejor en cuanto a juego, en cuanto a técnica, en cuanto a disposición, en cuanto a planteamiento, en cuanto a todo. Sí, como te digo, yo creo que sí es muy, muy injusto a día de hoy con la percepción que se tiene de un sector de la gente al fútbol femenino, porque yo creo que no se han parado. No creo que mucha gente la que Pero, opina del fútbol femenino tampoco se ha parado a ver un partido entero del fútbol femenino. pero también es por desconocimiento. Claro, Y un problema que tenemos es que cuando estamos dentro de un núcleo, pensamos, o sea, imagínate, yo al año que viene me da por entrenar al Palomillas. Creo que el Palomillas a lo mejor es el mejor equipo del mundo porque yo estoy aquí, porque no sé qué, ves los problemas que pasan, joder, es que no nos graban los partidos, es que no nos hablan de nosotros, es que no sé qué. Ya, pero es que a lo mejor ¿quién habla del fútbol femenino? A lo mejor te metes dentro del contexto, pero es que pasa lo mismo del fútbol, es que a lo mejor sales, yo, fíjate, pues yo por mi manera de vivir, vivo relacionado con el fútbol y todo lo mueve el fútbol. Pero yo si mañana, que me ha pasado, trabajas en otro sector y vas, y a lo mejor estás hablando de casas rurales, de baloncesto, de irte de viajes, y hay gente que el fútbol le da igual y no es ni mejor ni peor, es, joder, que al final ahora el fútbol más joven está en auge y fíjate que lo que dijo el otro día Florentino, que es que, hostia, hay riesgo de que como ahora hay muchas plataformas y mucho ocio, a lo mejor el fútbol se pierde. claro, por eso se inventan ligas como la Kings League y todas esas cosas. Claro, o hay que generar cosas atractivas. Mira, por ejemplo, ¿por qué gana más una jugadora de Kings League que una jugadora de fútbol? Sí, Es decir, pues hostias, porque es que a lo mejor hay que darle una vuelta y ver qué es más atractivo. sí que genera más público. Claro, ¿qué genera más público? Y es decir, joder, no es ni peor ni Sí, mejor. es que al final el fútbol de profesional y todo eso es entretenimiento y Claro, es como una película. claro. Una película que genera, por ejemplo, cuando dicen esta película es un éxito o es un fracaso, por la taquilla. O sea, si Claro. esta taquilla, esta película te costó tanto, pero generó una No, brutalidad. y mira, voy a meterme en más berenjenales para que la gente me odie. Por ejemplo, imagínate, fíjate, mucho cine en España se financia con fondos públicos. Y hay auténticos fracasos de taquilla en el que se le ha dado un dinero a unos directores y no han generado ni un 10% de lo que se les dio. Lo único que son personas con cierta repercusión que conviene tenerlas contentas. Es, joder, pues haz algo que guste a la gente, porque él dirá, no, es que los españoles no tienen ni puta idea de cultura. No, a lo mejor es que no le gusta lo que tú vendes. O sea, genéralo y gánate. O sea, que es que en Estados Unidos, si no haces un plan de financiación de esa película, a lo mejor esa película no sale. Pero claro, luego hay películas que te generan miles de millones. Claro. Y por ejemplo, ya para terminar, David, ¿qué le dirías? Ya que hemos hablado de fútbol femenino, hemos hablado de equipos formativos, de equipos profesionales. Si nos está viendo así, gente que atrás de la pantalla hay un chico de 12, 13, 14, 15 años que sueña con jugar fútbol, ¿qué consejo le darías? Así como de, a ver, aparte disfruta o haz esto, o sea, ¿qué consejo le darías si de verdad su sueño es llegar a ser profesional? Pues hostias, contra más joven sea, pues y más cerca esté de la élite, pues más fácil es. Pero que si algo le apasiona, pues que luche por ello. Que si algo le gusta, pues que el balón lo tiene que dominar, el balón lo tiene que entender, que el fútbol lo tiene que comprender, que si algo le gusta, que no le guste por ser profesional por ganar dinero, sino que le guste porque le apasiona estar tiempo con el balón. Pues que esa herramienta, que la conozca, que practique con ambas piernas, que le dedique horas y horas y horas
y que disfrute. De verdad, suena un poco a aspectos muy, no sé, muy utópicos, pero es que es que es práctica. Es que si una persona da 100 toques con la izquierda, pues al final aprende. Si yo le dedico 1000 horas a pintar, pues al final acabaré pintando bien. Si yo le dedico 1000 horas yo que sé, a coser, pues acabaré cosiendo bien. Si le dedico 1000 horas a jugar a la Play, al final me pasaré el juego, ¿no? Pues esto es lo mismo, es que es un deporte que requiere destreza y requiere práctica. Y es que no hay otra que practicar. Y es cierto que condiciones sociales, condiciones genéticas, condiciones pues también hay jugadores con mucho talento que no han llegado a nada porque en su cabeza no estaba enfocada en eso y primaba otras cosas. Hay otros jugadores Es una pena eso, porque yo he tenido compañeros que de verdad los veía y decía, este güey es el cabrón más talentoso que he visto y Claro. está... ¿Quién sabe qué está haciendo? Entonces, también tampoco que no se desesperen, que no... Justo, y que todo tiene... la paciencia es una virtud y que no te puedes obsesionar tampoco con algo, sino disfruta de ese momento, crece, Muy bien, David. claro. Entonces, pues nada, ¿algo más que quieras No, decir? joder, pues agradeceros a todos vosotros esto, que joder, que de verdad que he estado súper a gusto contigo, Igual. que no me matéis por mi pensamiento, que al final no deja de ser un pensamiento por unas percepciones que yo he tenido, y Claro que que al fin y al cabo es una opinión, o sea, justo no no estamos juzgando a matando a nadie. nadie ni juzgando, sino que Claro. simplemente son cosas como tal vez desde la percepción de cada uno y Ujú, claro. respetar, que igual que si alguien llega y opina algo que no opinamos nosotros, Claro, claro, lo mismo. y yo esto estoy aprendiendo y a mi edad todavía estoy aprendiendo a también valorar la opinión de la gente y no tomármelo como un ataque, sino joder, como una visión desde un punto de vista distinto y decir, hostia, pues a lo mejor me tengo que poner en ese punto de vista. Poniéndome en ese punto de vista, pues lo puedo compartir o no, y ya está, y que no trasciende, no tiene ninguna trascendencia. Muy bien, David, pues de verdad que me dio mucho gusto que vinieras y pudiéramos hablar de todo esto. Ya habrá una ocasión de que vuelvas, platiquemos de muchas cosas que quedaron Claro, joder, pendientes y nada, lo que quieras. muchas gracias por venir. A vosotros y a Nada. ti, tío, que sois unos fenómenos. Gracias. Y bueno, gente, para despedir el programa de hoy, nada más recordarles que se suscriban a Export Podcast, que nos sigan en todas las redes sociales. Bueno, David, no sé si tenga redes sociales, si quieran que alguien que lo Si vea. me queréis que siga. seguir, la verdad es que soy poco activo en las redes, en Instagram Bueno, y igual en X. dejaré las redes sociales de David en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias. Chao.